grandemente. ¿Cómo se sienten en esta mañana? Bendecidos, ¿verdad? Saludo muy cordial para quienes nos ven en esta hora a través de nuestras redes sociales. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muy lindo que se conecten con nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana y a disfrutar un precioso manjar que el Señor nos ha traído en esta mañana, y es a través del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 13, y vamos a leer algunos versículos, no podemos leerlos todos por obvias razones de tiempo. Pero vamos a leer en Lucas 24, 13, y he titulado esta enseñanza de camino a Emaús. Y usted en el transcurso de la prédica, usted se dará cuenta dónde está usted y si va de camino a Emaús también. Dice así la palabra del Señor. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras que camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en palabra, en obras y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciéndole que también había visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Vamos a dar la lectura hasta allí. Resulta que un día, como esos días que nos gustan a nosotros, estaban los discípulos de Jesús. Parecía una buena temporada, parecía un buen tiempo, porque wow, conocen a un hombre magnífico llamado Jesús. Jesús predicaba un mensaje de las Escrituras y todos colocaban suma atención y todos corrían tras de él, y multitudes enteras se convertían a través de la predicación de Jesús. Por eso ellos testificaban que aquel hombre era un hombre poderoso en palabras, porque la palabra que él decía era auténtica, era real, era evidente y se cumplía en la vida de las personas. Tenía mucho eco ese mensaje que él transmitía, por lo que tenía muchos seguidores en su tiempo. Y sus discípulos, amigos de Jesús, con él andaban para arriba y para abajo, conociendo de su ministerio. Pero no solamente era un hombre que convencía al hablar, sino que también era un hombre que hacía milagros. ¡Wow! ¡Cuántos grandes milagros se registran! Y los discípulos habían sido testigos. Sanó a un cojo, le devolvió la vista a un ciego, a un mudo puso a hablar, a un paralítico puso a andar, y toda clase de enfermedades y dolencias el Señor las sanaba. Él tenía un poder extraordinario sobre las enfermedades, cualquiera que fuera.
de tipo físico o mental o espiritual. Algunos venían endemoniados, algunas personas de tiempo entero, locos de la calle. Venían a él y eran liberados y eran personas completamente normales en el Señor. Y entonces el hombre había hecho muchos milagros de sanidad. E incluso le habían visto resucitar a muchas personas de su entorno. Un día iba una viuda, la viuda de Naín, en el sepelio de su hijo, y el Señor se compadeció de ella y levantó el féretro. Lo llevaban cargando ya para el cementerio, y el Señor lo detiene y levanta y resucita a ese muerto. Otro día se encuentran con el caso de Lázaro, que Lázaro ya tenía 4 días de estar muerto. Ese es el tiempo máximo en medicina para verificar que alguien está totalmente muerto, porque ya su cuerpo empieza a descomponerse. Y ya estaban las esperanzas como que del todo perdidas. Pero Jesús llega y resucita a Lázaro. Así que ese hombre de acción, ese hombre de poder, era el que los discípulos estaban acostumbrados a ver. Además de ello, ellos habían estudiado por las Escrituras que Dios mismo les enviaría un libertador, que Dios mismo les enviaría al Mesías, a Jesús, para que los libertara de la esclavitud donde ellos estaban en poder del gobierno romano. Así que sus esperanzas estaban puestas en Jesús, y era un buen tiempo, como esos tiempos que nosotros solemos tener, donde la economía está perfecta, la salud está bien, la familia, nuestro rostro irradia, no tenemos nada de qué preocuparnos, todo marcha súper como nosotros nos gusta. Estamos tan felices que no tenemos tiempo para pequeñeces. Así que ese tiempo nos encanta mucho a nosotros. Pero la vida no solamente está llena de momentos buenos y agradables, la vida también está llena de momentos difíciles. Y se voltea la situación. Y llega el tiempo, y para cuando es relatado esta historia, Jesús ya tiene 3 días que el gobierno, los soldados lo tomaron, lo crucificaron, lo golpearon, lo mataron y lo enterraron. Y dijeron los discípulos: ¿dónde está aquel hombre que habíamos visto, poderoso en palabra? ¿Dónde está aquel hombre que había hecho tantos milagros y que además representaba nuestra esperanza? Él nos iba a libertar del pueblo romano, y ahora los mismos romanos lo mataron. Y para colmo, ya son 3 días. Estos discípulos, habla de 2 discípulos, se separan del resto y van camino hacia Emaús. Estaban en Jerusalén compartiendo con Jesús, pero después del evento, ellos 2 regresan camino a Emaús y se van. Suele sucedernos que cuando tenemos temporadas difíciles, momentos tormentosos en nuestras vidas, se nos presentan situaciones a las cuales no le vemos una salida, nos ponemos las manos en la cabeza. Y quizás experimentamos lo que los discípulos en ese momento estaban experimentando. ¿Qué experimentaban ellos? Desilusión, pues la esperanza que ellos tenían y que estaba viva hasta ese momento yacía en un sepulcro. Parecía el final, parecía que la esperanza de ser libres se había desvanecido. Jesús estaba muerto, no había nada que hacer. Parece ser que algunas veces cuando nos enfrentamos a dificultades de la vida, nosotros tomamos la misma posición de desilusión y pensamos que ha llegado nuestro final. Pensamos que no hay una salida, nos desesperamos tanto, nos angustiamos, nos entristecemos, nos deprimimos y decidimos que es mejor regresar a Emaús. Y empezamos ese largo viaje a Emaús, desanimados, tristes y con tantos pensamientos en nuestra mente y nuestra boca hablando
ese mismo sentimiento que percibimos en el momento. Nuestra boca hablando de derrota, nuestra boca hablando de dolor, nuestra boca hablando de sufrimientos, nuestra boca hablando de fracaso. Él no se puede, nunca va a cambiar, no se va a convertir. Esto ya terminó, aquí acabó todo. Y nuestros sentimientos comienzan a aflorar. Pero ¿qué pasa? Nosotros como discípulos de Jesús también le hemos conocido en cierto momento y en ciertas circunstancias de nuestra vida. Y hemos vivido momentos felices con Él. Hemos vivido momentos donde le hemos pedido un empleo y ¿qué ha pasado? El Señor nos ha dado el mejor de los empleos. Hemos vivido momentos donde hemos estado enfermos y ¿qué ha pasado? El Señor nos ha sanado. Hemos vivido momentos de crisis en el hogar. Le hemos clamado a Él y le pedido su ayuda. Y Él ha venido a nuestro socorro. En muchas circunstancias de nuestra vida le hemos visto actuar. Pero cuando llega nuevamente la situación, a nosotros parece olvidarse todas esas obras que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Empezamos a desconocer lo que Él ha hecho en otros tiempos. Y empezamos a llenar nuestra mente, a llenar nuestra boca y a llenar todo nuestro ser del problema que estamos notando en el momento, de las circunstancias mismas que estamos viviendo. Y díganme a cuál de ustedes no les ha pasado. ¿Cuántos momentos no hemos vuelto a meternos en nuestra soledad? A encerrarnos en nuestro conflicto, a deprimirnos, se nos bloquea el pensamiento, no podemos seguir adelante con nuestros planes. Nuestros ánimos están por el suelo y creemos eso, que como que si Dios está muerto. Es decir, nuestras palabras a veces hablan bien de Dios y dicen que Él va a hacer muchas cosas en nuestras vidas, pero nuestro corazón, nuestro pensamiento y algunas veces nuestras palabras también están diciendo y dejando ver que Dios no está allí para salvarnos, que ese es el final y que Dios no lo puede cambiar. Está tan muerto Jesús para nosotros que no le damos la oportunidad siquiera de que Él nos ayude, de que Él tome nuestra carga. Está muerto. Está muerta nuestra esperanza. ¿Pero por qué sucede eso? Por las circunstancias físicas que nosotros vemos. Por lo físico que nosotros nos quedamos mirando, porque nosotros los humanos, aunque somos seres espirituales por estar conectados con Dios, también somos seres terrenales, humanos, y muchas veces nos falta la visión para ver un poco más allá de donde Dios nos quiere mostrar. Muchas veces en el conflicto, en la prueba, no vemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas o lo que Él nos quiere mostrar. No lo vemos porque el problema nosotros lo hacemos mayor al poder de Dios. Nosotros miramos de manera terrenal. Y cuando tú miras de manera terrenal, solo eso puedes conseguir, lo terrenal. Cuando tú miras que el problema está en una determinada persona, en X o Y persona, pues allí está el problema. Porque tu pensamiento y toda tu concentración está en eso físico. Pero tú y yo estamos llamados no mirar lo físico solamente. Tú y yo tenemos que mirar lo sobrenatural, lo espiritual, lo que viene del cielo, lo que viene de Dios. Cuando aprendas a mirar con los ojos de la fe, entonces podrás alcanzar y podrás ver mucho más allá de lo que tus ojos físicos ven. Así que, hasta ese momento les pregunto, ¿será que si ellos tenían la promesa de que Jesús caminaría con ellos y los libertaría? Y al estar Jesús muerto y ya 3 días, ¿piensan ustedes que ahí acabó todo? ¿Piensan que para los discípulos eso era una derrota? ¿Que para el mismo Jesús era una derrota? ¿Piensan ustedes que el enemigo de Jesús había ganado en la cruz? Es natural que alguno lo piense, porque el mismo Satanás se creyó que había ganado. Pero no sabían, y aun cuando los discípulos, Jesús mismo les había explicado, oiga, en su enseñanza y en su pastoreo y en su caminar con Él, Jesús les había dicho muchas veces, a mí me van a entregar. Yo vine para ser muerto,
y yo voy a morir y los voy a salvar a ustedes. Pero se los estaba hablando en un sentido espiritual, mas ellos no podían comprender el sentido espiritual porque seguían aferrados al sentido material. Seguían aferrados a lo natural que ellos podían ver. Ellos pensaban que Jesús se levantaría con una espada, con un ejército, y así como había mandado a Lázaro resucitar, y así como había visto al mudo hablar y todos estos milagros, pues así también iba a actuar con los romanos. Pues no estaban hablando el mismo lenguaje. Jesús no iba a actuar de esa manera. Y todo el mundo pensó que la esperanza estaba perdida. Nosotros a veces también pensamos de manera humana que las cosas van a acabar mal porque dejamos de ver a Dios y dejamos de entender sus propósitos, dejamos de ver lo que Dios puede estar haciendo en nuestras vidas y en la vida de los demás por causa de ¿qué? Dios no está allí. Porque nosotros los humanos tenemos un problema y es que queremos que Dios actúe en el momento que yo quiero y de la manera que yo quiero. Y nunca es así, nunca será así. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos enseña en diferentes textos de la Biblia, para señalarle uno, dice que los planes de Dios no son nuestros planes. Y los pensamientos nuestros tampoco son los pensamientos de Él. ¿Y todo por qué? Hay una buena noticia. Es porque los pensamientos y los planes de Dios superan los nuestros. ¿No se alegra usted con eso? O sea que mientras usted y yo estamos deseando cosas pequeñas, el Señor va mucho más allá de esas pequeñeces. El Señor quiere algo, wow, extraordinario. El problema es que nuestra fe no llega a alcanzar eso extraordinario. Pero cada día Dios nos está trabajando a través de la palabra. Cada día Dios nos trabaja cuando tú vienes a la iglesia y escuchas una palabra, cuando tú te sintonizas y escuchas esta palabra, Dios comienza a renovar tu entendimiento. Cuando tú la lees en tu casa y la logras entender, cuando tú la prestas atención y la practicas, entonces la palabra comienza a hacer un efecto poderoso en tu vida y comienzas a ver con los ojos espirituales que Dios quiere que veas y no con los ojos materiales o físicos con los que normalmente estamos viendo cada asunto y cada situación. Se nos olvida también un texto muy precioso que dice: y a todos los que aman a Dios, y yo creo que todos amamos a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Oye, todas las cosas. Y ahí dentro de ese todas las cosas están las cosas buenas y las cosas malas. Entonces yo debo saber que por muy grande que sea mi sufrimiento, algo bueno está tratando Dios de sacar de mí y de la situación en particular y de las personas que me rodean. Algo bueno está por suceder. Cuando Dios te saca de tu confort, de tu zona de estabilidad, cuando Dios te saca de lo que Él quiere y te empuja y te lleva más allá, tú te ves expuesto al peligro, te ves expuesto al dolor, te ves expuesto a lo que no quieres. ¿Quién se quiere sentir mal? Nadie. Pero es justo allí, en ese lugar, donde Dios quiere trabajar esa vasija, donde Dios quiere hacernos ver su gran poder. Ahora, definitivamente no. Jesús estaba pensando en un plan extraordinario. Un plan que no solamente los abarcaría a ellos, sino que también, por supuesto, nos abarcaría a nosotros. ¡Qué bueno es el Señor! Porque ese plan de salvación no solamente era para los judíos y israelitas de aquel tiempo, sino que también era para cada uno de los que hoy se deciden creer y seguir a Jesús. Extraordinario, ¿verdad? Que desde aquellos tiempos Jesús hubiese estado pensando ¿en quién? Diga, ¿en quién? En mí. No diga en usted, pastora, dígame, incluyase usted. Es extraordinario que Dios hubiera pensado en mí. Es extraordinario que Dios hubiera planeado algo a tan extenso, a tan elevado tiempo. Dios pensó en ti y en mí. Entonces, esa guerra o ese conflicto que estaba pasando allí tampoco era material, no se libraba materialmente. No era que Jesús iba a cortarle las cabezas y a empoderarlos a ellos para que gobernaran. No era así. Era en manera espiritual. Nosotros muchas veces queremos arreglar nuestros asuntos con palabras, con ofensas, con puños, con enojos y una gran cantidad de cosas. Y no es por allí. No son con las armas naturales, no es con espada ni con ejércitos.
No es con pistolas, no es con palos, no es con piedras, tampoco es con palabras. Si le doy tan duro como puedo, si lo ofendo tanto como puedo, me las desquito. No es a ese modo. Es al modo de Jesús. ¿Y cuál es el modo de Jesús? Un sentido muy espiritual, muy novedoso para nosotros y muy difícil de alcanzar. Pero aunque sea difícil, es posible. Hay cosas que son difíciles, pero al final son posibles. Es decir, que si nosotros la trabajamos duro, es probable o muy seguro que podamos alcanzar los pensamientos de Dios y los planes. Pero algo tan maravilloso que yo noto en este texto, y es que camino ellos a Emaús, van muy tristes hablando del tema y no, se nos murió la esperanza. ¿Qué haremos nosotros ahora en este momento? Y Jesús se les aparece, ¡boom!, como compañero del camino. Y escuchando su conversación, y qué poderoso es esto, que Dios escucha nuestras conversaciones. Las conversaciones que usted tiene en el trabajo, las escucha el Señor. Las conversaciones de la casa, el más íntimo rincón donde a veces nos enfurecemos, decimos, o las palabras que decimos en la habitación, pues suavemente, me eres fastidioso. También eso lo escucha el Señor. Pero más allá de las palabras que podemos decir y escucharla a Dios, dice que las palabras no están en nuestra mente cuando ya son escuchadas y entendidas por Dios. Oiga, o sea, ni usted mismo sabe lo que dirá al salir de este lugar y ya Dios conoce. Es más, las palabritas que están saliendo allí en sus pensamientos cuando ustedes me miran, porque la mente no se queda quieta, la mente está... Esas palabritas conoce Dios, esos pensamientos los conoce Dios. Y conociendo el Señor la conversación que llevaban, se les aparece y le dice, ¿y ustedes por qué están tan tristes? Cuéntenme qué es lo que les pasa. Divino Dios, hermoso Dios con nosotros, que Él siempre se preocupa por nosotros. Y aun cuando nosotros nos pasamos de la raya, aun cuando nosotros parecemos ser muy ignorantes algunas veces, o muy olvidadizos, o muy torpes, o llámenos como nos quiera llamar, pero todos pasamos por allí. Nosotros parecemos olvidar las verdades de Dios. Él llega para fortalecernos. Y Él llega para evitar nuestros errores. Él llega para redireccionarnos, para mostrarnos una nueva luz, un nuevo camino. Él te dice, ven acá, no te dejes ganar tanto por la tristeza y eche para acá, venga, lea las Escrituras. No te dejes ganar por el desánimo y venga y escuche la palabra. No te dejes ganar por la duda, venga y escuche y practique la palabra. No te dejes ganar por el pecado, por la tentación, venga y escuche la palabra. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Ellos le relataron, ¿no? Ay, pero eres tú el único extranjero que, ay, no estás enterado de todo lo que está pasando aquí. Ay, como buenos conversadores, ¿no? Queremos contarle la historia al Señor, pero la historia se la conoce. Y es más, Él mismo es el protagonista. Qué fabuloso. Y entonces comienzan a relatarle lo que había pasado. Pero el Señor, en ese transitar, en ese caminar, el Señor comienza a recordarle las Escrituras. Dice que le empezó a recordar desde lo que decía Moisés hasta lo que dijeron todos los profetas de qué sucedería. ¡Ey! Despierta. Regrésate a la visión. Acuérdate de lo que está escrito. Bienaventurados los que escuchan y los que leen el mensaje de salvación y los que la retienen en su mente, porque ellos alcanzarán la salvación del Señor. Y les decía, ven acá, recuerden lo que fue escrito, recuerden lo que dijo Moisés, recuerden lo que dijeron los profetas, y mientras le empezó a citar varios textos de la palabra y a hablar con ellos, el corazón de los discípulos se encendía, el fuego ardía en su corazón. ¿No les ha pasado a ustedes que a veces están escuchando un mensaje y su corazón está ardiendo? Los que prestan atención, el corazón les arde. Los que se dormitan y empiezan a llamarme, eso no les arde la palabra. Pero hay momentos en que uno lee, yo no sé, también hasta en la intimidad. Yo no sé cuántos de ustedes han vivido la experiencia de que en sus casas o
o en un momento a solas en el trabajo, no sé, usted leyó la Biblia y hubo un texto que marcó la diferencia, hubo una frase que le tocó profundamente el corazón e incluso sus lágrimas se dejaron ver, sus lágrimas corrieron, o su corazón latió más de lo normal, o su espíritu se encendió y dijo, epa, esta es la palabra que yo necesito. Le decía a alguien que encuentro tanta fortaleza cuando me encuentro con la palabra misma y cuando oro. Puedo flaquear mucho, puedo tener momentos de debilidad profundos, no se los alcanzan a imaginar, con todo lo que batallo. Pero cuando llego a la palabra misma, es como si me dieran una inyección, un toque especial. Es como si me pusieran un suero o me pusieran un complejo B en vitamina o una tiamina o yo no sé, o mírenme, estoy súper emocionada. Pero eso no solamente sucede cuando predico, también cuando estoy en mi casa estudiando esta palabra, mi corazón late, mi corazón arde y me confronta con lo que siento. Por eso antes este mensaje de hablarle a ustedes, siempre ténganlo claro, nos va a hablar a nosotros como predicadores, siempre. Así que si usted se siente acusado, créame que yo me siento el doble, el doble de acusada. Y el Señor conoció sus palabras y empezó a hablarles y nuevamente a traerlos. ¿Sabe? Cuando tú escuchas la palabra, cuando la lees, cuando la recuerdas, cuando recuerdas esos textos que te dan aliento, que te dan fuerza, te animan o te direccionan, eso es lo que pasa. Tu corazón comienza a reanimarse, tu espíritu comienza a reavivarse y comienzas a hacer las cosas bien. Pero algo interesante era que aunque ellos conocían a Jesús, ellos en ese momento no le pudieron reconocer, porque sus ojos estaban velados para que no le conocieran. Qué interesante es que nosotros conozcamos al Señor. ¿Cuántos conocen al Señor? Amén. Ahora no me dicen amén. Todos conocemos al Señor, por supuesto que sí. Algunos tienen 30 años de haberlo conocido, otros tienen un año, otros tienen unos meses. En fin, aquí todos conocemos al Señor. Y pese a que conocemos al Señor, algunas veces no logramos conocerlo cuando nos está hablando. No diferenciamos sus palabras, sus consejos. ¿Sabe? Aquellos discípulos venían de camino a Emaús y venían conversando con él. Y oye, tú eres el único forastero que no sabe de las cosas que han pasado aquí. No le conocían. Normalmente cuando usted conoce a alguien y ha trabajado mucho con él y lo admira, y lo escucha y habla con él, ¿qué pasa? Usted lo conoce. ¿Por qué? Por su manera de expresarse. También lo conoce, ¿por qué? Por su timbre de voz. También lo conoce, ¿por qué? O sea, por muchas cosas usted logra diferenciar. Incluso si usted no lo ve, si alguien llegara, es más, a veces hasta percibimos quién es por el aroma que trae. ¿Sí o no? Percibimos y conocemos quién es. Y se supone que como hijos de Dios debemos conocer siempre al Maestro. Y en ese momento no, sus ojos estaban velados. Entonces, cuidado cuando tus ojos están velados y no pueden ver a Jesús hablándote. Cuidado cuando Jesús llega a tu casa y te exhorta. Y usted dice, claro, la pastora, como es la más regañona, claro, no encontró a otro hoy para insultarme. Y resulta que no era un insulto, era una exhortación. Tampoco era la pastora, era el Señor. Ah, sí, pero de rodillas yo voy, Señor, háblame, Padre. Oh, Dios, guíeme aquí, Señor, estoy atento a tu voz. Quiero que me hables, quiero que me guíes, quiero que si me estoy equivocando, tú me corrijas. Esa es nuestra oración. Pero viene el Señor a nuestras puertas y nos habla y nos ponemos bravos. ¿Quién se está creyendo? ¿Cierto? ¿Quién se está creyendo dicho él? Si es el líder, el presidente, de damas, de caballeros, de jóvenes, ¿y ahora qué? Se lo mete conmigo, claro. O es mi esposa, o es mi esposo, o es mi hijo, o alguien a contarle lo que yo estaba viviendo y por eso vino a decírmelo. Jesús se nos puede aparecer. Dios se nos aparece e incluso Dios aparece muchas veces a través de los pastores y líderes porque ellos están representando al Señor aquí en la tierra. Pero muchas veces incluso no podría aparecerse a través de los pastores ni de los líderes, sino
de cualquier persona. Él dijo que aún las piedras hablarían. Él se te puede aparecer a través de un niño. Él se te puede aparecer a través de una persona mala. Tú puedes estar entablando una conversación con Dios y no darte cuenta que es Él. Como también puedes estar entablando una conversación con Satanás y no darte cuenta, ni darte miedo. Y estás hablando con Él. Yo siempre he dicho que si conociéramos a Satanás con cachos y rabos, saliéramos espantados y no habláramos con Él. Pero Él se nos disfraza como ángel de luz. A veces se nos disfraza como lo más bonito, con lo más agradable, con lo que más huele. Y me encanta. Él se nos aparece de manera sutil y podemos entablar una conversación. Tenga en cuenta que Eva habló ¿con quién? Con Satanás. Y no se dio cuenta que era su voz. Y por eso pecó. Y por eso, por culpa de ella. Y también por culpa de nosotros. No, porque nosotros no hemos dejado de hacer lo mismo que hizo Eva. Nosotros escuchamos también a Satanás. Y hacemos cosas malas. Y ahí viene el desastre natural de nuestras vidas. El caos total. Entonces ellos tienen una conversación y sus ojos estaban velados. Algún día yo les he contado esta experiencia, algunos otros no la saben. Yo se lo voy a repetir hoy. Yo estaba pasando por un duelo por primera vez en mi vida. Yo no sabía, nunca había experimentado lo que era eso, lo fuerte que pegaba. Y me cogió cuando yo estaba embarazada de mi último hijo y tenía 8 meses. Y yo nunca fui preparada para tal momento. Así que el día que mi hermana había partido con el Señor, yo recibo la noticia y yo como que me quedé en shock. O sea, yo no, aunque mi hermana estaba enferma, no me imaginaba que iba a morir. Me había despedido de ella, habíamos tenido una conversación, habíamos compartido y todo quedó como que yo literalmente sentí que la tierra se abrió en dos y me tragó y me sumergí. Y cuando yo llego a mi casa, encuentro a una multitud y llego y yo miro, o sea, todavía no despertaba, aparte eran las 6 de la mañana. No despertaba y llego y cuando llego a la puerta de la casa de mis padres, lo primero que me encuentro es el cajón. Y allí inmediatamente yo empiezo a sentir dolores de parto. Atrás y adelante, qué cosa tan exagerada, casi me desplomo. Y entonces me decían y me aconsejaban, cuida al bebé, porque lo que sientas ahora puede hacer que se salga. Y yo que estaba sintiendo dolores de parto y ya había tenido a 2, yo sabía que tenían la razón. Y empecé a reprimir eso, a reprimir el sentimiento y a guardarlo muy dentro de mí. Un día, una noche, tarde de la noche, empecé a desahogarme y a como que a soltar un poquito eso. Y mi bebé se despertó y le di el seno. El día siguiente el niño amaneció enfermo. Así que otra vez me lo tragué y lo guardé y lo mantuve ahí. Tuve la dieta, me operé. Tuve la dieta en casa y yo no venía a la iglesia. Mi duelo seguía como el primer día, yo no lo había vivido. Y cuando regreso nuevamente a la iglesia, es cuando yo empiezo a vivir otra vez con eso. Pero en ese, ya le voy a resumir un poco porque esta historia es muy larga. Pero en este periodo de duelo yo empecé a sentirme muy deprimida, muy sola. Porque aparte yo solamente yo sabía lo que estaba sintiendo. Y sola y trague. Un día en la habitación le dije, Señor, me siento tan sola, tan vacía. O sea, esta no soy yo. ¿Qué me está pasando? Terrible, necesito tu ayuda, pero aún tú te has ido. Y cuando yo estoy llorando y hablando con Él y diciéndole cómo me siento, el Señor me habla a mi mente y me dice, ¿por qué te sientes y dices que estás sola? Si todos los días te llamo por teléfono y lo primero que te pregunto es ¿cómo estás? ¡Guau! Mi madre no lo hacía todos los días. De hecho, no lo hace, lo hacemos día de por medio o así. Pero en aquellos días, mi madre siempre llamaba y me decía, ¿cómo estás? Y sentía un tono de preocupación en ella, de cómo yo me sentía. Pero no podía notar que ese era Dios hablándome a través de ella. Luego me dijo, ¿cómo te sientes sola si yo todos los días te miro a los ojos y me sonrío contigo? Y entonces me mostró a mi bebé.
Cuando lo tenía enfrente mío, él siempre me sonreía. Y igual me sacaba una sonrisa a mí y me sentía refugiada en su amor. Pero yo no sabía que ese era Dios. Y también me dijo, ¿cómo te sientes sola si yo todos los días llego y te doy un detalle? Mi esposo de novio me conquistó de esa manera, con detalles a montón. No había un día que no me conquistara con un detalle. Pero ya de esposo, si al pasar los años, ya no lo hacía de manera regular. Las mujeres que están aquí saben de qué estoy hablando. Bueno, mi esposo es detallista, pero ya no lo hacía con la misma intensidad. Pues también aquel era un tiempo de conquista y ya este tiempo, ya la conquista había pasado. Bueno, manteníamos un lazo fuerte. Pero por esos días mi esposo llegaba y me daba una florecita. Y yo le decía gracias. Me daba una chocolatina. Gracias. Me daba un beso. Gracias. Me llevaba una tarjeta con un mensaje y yo lo recibía. Gracias. Yo no notaba que era Dios quien me hablaba. Entonces le hago la pregunta a usted. ¿Cuántas veces usted de camino a Emaús se ha encontrado con Jesús? Él le ha hablado y usted no se ha dado cuenta. ¿Puede acordarse en alguna ocasión donde Dios le haya hablado? ¿Puede reconocer que es Dios quien le ha hablado? Dios nos habla de diferentes maneras. Dios nos habla a través de imágenes, Dios nos habla a través de su palabra, nos habla a través de la iglesia, nos habla a través de nuestros padres, nos habla a través de un niño, a través de cualquier cosa. Dios nos habla, pero nosotros tenemos que tener los ojos entendidos para saber qué nos está hablando y cuándo, y apreciar también esa conversación. Y sabe una cosa, ellos le dijeron, no la habían conocido, pero incluso le dijeron, ¿para dónde vas tú? Dice, no, yo sigo, camino largo. No, por favor, ya es muy tarde, ven, entra a nuestra casa y quédate con nosotros esta noche. Mañana vuelves a emprender tu viaje, pero hoy quédate con nosotros. ¿Y sabe qué pasó? Le insistieron tanto para que se quedara que él se quedó. Y cuando estaban comiendo, el Señor partió el pan. De la misma manera en que ellos lo habían visto partir muchas veces cuando compartían la cena del Señor. Y ahí en ese momento sus ojos, a mí se me eriza la piel. Ahí en ese momento sus ojos fueron nuevamente abiertos y conocieron, ¡wow! Es Jesús. A la manera de partir el pan podemos ver que es Él. Pero díganme que cuando pudieron verlo con los ojos espirituales, ¡pum!, se fue. Aparentemente, o sea, en la manera física, se fue. Tenían que seguirlo viendo ¿cómo? De manera espiritual. Tenían que seguirlo sintiendo de manera espiritual. Entonces, este reino donde nosotros estamos no se marca por las cosas físicas que tú veas. Tu problema no lo determina la situación física o material en la que tú lo estás palpando. Se determina con los ojos espirituales. Se soluciona con lo que Dios pueda hacer en tu vida. Prestame atención, que lo que viene es mejor. ¿Sabes que tu problema tiene solución? ¿Lo crees? ¿Trabajas en pos de ello por mucho que estés cansado o te das por rendido? ¿Qué hacían ellos? Se habían venido de Jerusalén, donde estaban proclamando el evangelio de la paz, donde estaban viviendo momentos buenos, pero a través de esa situación ellos se desanimaron y vuelven a Jerusalén y vuelven a Emaús. Posiblemente nosotros vamos de camino a Jerusalén y vamos contentos con el Señor, pero en ese transitar algo nos pasa y nos deprime, nos aflige, nos desanima, nos desmotiva y ya yo no voy más a la iglesia, tampoco quiero oír su palabra, no quiero orar y voy de camino a Emaús. Muy desilusionada, muy triste. Pero, ¿qué vas a solucionar con eso? ¿Qué vas a solucionar con irte? ¿No sería mejor que establezcas una conversación con Dios? Recuerde las escrituras, te empoderes otra vez de ella, te renueves, revivas tu fe y sigas para adelante. ¿No sería mejor, querido amigo que estás aquí? Y si entre nosotros también hay personas que aún no conocen al Señor, les hago la invitación en esta mañana. Es necesario que en nuestros conflictos
Y en nuestras pruebas, en nuestros problemas donde ya no encontramos una solución, es necesario invitar a Jesús a que entre a nuestra casa. Es necesario decir, ven y entra a mi corazón y cambia la atmósfera en mi vida. Cambia la temporada que estoy viviendo. Trata con ese problema, trata con mi salud, trata con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo, con mi jefe. Trata con ese vecino que me está haciendo daño, trata aún con mi enemigo. Si tú haces eso de invitar a Jesús a que venga a vivir en tu corazón, entonces podrás encontrarle siempre una solución a tus problemas y saldrás victorioso. No saldrás en derrota, no saldrás fracasado, porque aún las cosas malas Dios convertirá para un bien. Pero es necesario entrar y dejar entrar al Señor en nuestras casas. Y es necesario empezar a verlo con los ojos espirituales. Y es necesario empezar a sentir que Dios está allí aunque no lo veamos, que Dios está ahí aunque no lo sientas, que Dios está ahí aunque no te hable ni te diga nada. Algunas veces nos morimos porque Dios nos diga algo. Algunas veces nos morimos porque venga un profeta, nos hable, nos ore y nos diga, he aquí, hija mía, yo veo tus lágrimas y veo tus sacrificios y ¿sabes qué? Yo todo lo tengo en mi mano. Yo seco tus lágrimas cada vez que lloras y hay un buen futuro para ti porque tú eres fiel. ¿Sabes una cosa? Cuando tú lees las Escrituras, tú te das cuenta del amor del Padre y sabes que ese amor no falla. Sabes que ese amor permanece siempre. Desde aquella vez nunca más he vuelto a sentirme sola. Y si vuelvo a experimentar soledad, siempre encuentro refugio en la palabra del Señor y en mi experiencia con Él. Porque finalmente nosotros tenemos que tener una experiencia con Dios. Por eso los cristianos que son de conversión es porque han tenido una sincera experiencia con Dios. Si usted no tiene una experiencia con Dios, es imposible que usted permanezca en los caminos de Dios. Pero tener esa experiencia es, número 1, dejarlo entrar en el corazón. Y número 2, orar, leer la Biblia, venir a la iglesia, estar cerca de Dios. Entonces, mis amados, quiero dejarlos con esa porción de las Escrituras y espero que su corazón hoy arda tan fuerte como para levantar su ánimo, levantar su espíritu y saber que sí se puede y que usted se reanime por cualquiera que sea la situación que usted esté pasando y diga, en Cristo sí puedo. Quiero que cierren sus ojos y voy a hacer una pequeña oración para quienes en este día, por medio de las redes sociales y también los que están aquí, desean conocer al Señor, lo puedan hacer a través de esta oración. Cierre sus ojos, por favor. Y si usted ya dejó entrar al Señor en su corazón, diga también, ore de la siguiente manera: Señor, ayúdame para que mis ojos nunca estén velados cuando tú me hablas. Y ayúdame a ver más con tus ojos y a pensar más con tu mente que con los míos, porque los míos me hacen equivocar, pero los tuyos siempre son perfectos. Repite conmigo, querido amigo, esta oración. Señor Jesús, hoy has hablado a mi corazón. He entendido tus palabras. Sé que no has sido la pastora quien me ha hablado en este día, sino que has sido tú quien está hablando a mi corazón y a mi espíritu. Hoy quiero pedirte que entres a mi vida. Hoy quiero pedirte que entres a mi corazón y me ayudes a ver con tus ojos y a pensar con tu mente. Dame la salida a mi problema, a mi dificultad. Perdona hoy todos mis pecados y ayúdame a mantener una vida agradable a ti. Y que de camino a Emaús yo siempre pueda regresar a Jerusalén junto a ti. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria al que vive.